Bueno, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar con la clase del tema 6, la norma y el ordenamiento jurídico, hasta donde lleguemos, ¿vale? Es una edición especial, esta que os presento, pues relacionada con en donde aparecen pues todas las cuestiones de test y de desarrollo. Así que, pues bueno, tenéis por ahí los enlaces donde podéis descargar los test de este tema de todos los años y esta presentación que vamos a ver. Así que vamos a comenzar. La primera cuestión que nos plantea el libro es la diferencia entre las reglas y las normas, ¿no? Es cierto que una regla es una norma y, por tanto, por ello es una pauta de comportamiento. Y la RAE define norma como una regla que se debe seguir o la que se debe ajustar las conductas, tareas, actividades. Y es, en fin de cabo, una regla es un esquema básico. Es decir, estas son las reglas y si quieres, pues las puedes cumplir, ¿no? Y si no, pues estás incumpliendo la regla. También las reglas se dan en ámbitos jurídicos y no tan jurídicos, como en los juegos, como el ajedrez, el fútbol, cualquier juego o videojuego tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus reglas y si quieres te adaptas a ellas y si no estás conforme con las reglas, pues las incumples, ¿no? En el ámbito jurídico, las normas son las reglas que rigen la vida social, ¿no? Y a las cuales pues, hay que adaptar las conductas. Y la regla pues, es un esquema general del cual las reglas es el esquema general del cual la norma jurídica es un caso concreto. La norma es un caso concreto dentro de un esquema general de reglas, ¿no? O de sistema de reglas. La norma jurídica es un concepto general y abstracto que abarca multitud de denominaciones. ¿Por qué? Pues porque las leyes son reglas, los reglamentos son reglas jurídicas o normas jurídicas, las órdenes ministeriales, las circulares, tienen muchas denominaciones. Y luego tenemos el siguiente apartado que nos habla de la estructura de las normas jurídicas. La estructura de las normas jurídicas fue una pregunta que cayó de desarrollo en septiembre de 2019 y pues desde el punto de vista de su estructura lógica, las normas jurídicas, este tipo de reglas que rige la vida humana, la vida en comunidad, pues se componen de un esquema lógico muy simple. Es supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Esto que parece tan simple, esta estructura lógica, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, es una pregunta de test que ha caído pues, muchísimos años, o sea que aprenderoslo, ¿no? Estructura lógica, tenemos supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Un supuesto de hecho se trata de un acto o conducta o hecho descrito abstractamente. Eso es un supuesto de hecho. Un acto, una conducta, un hecho que, pues eso, que se describe abstractamente. Esto fue pregunta de test en 2021. Fijaros que es un supuesto de hecho. Pues ya veis, un supuesto de hecho es un acto, conducta o hecho descrito abstractamente. ¿Por qué se describe abstractamente? Pues porque no puede, ese supuesto de hecho tiene que abarcar el mayor número de posibilidades posibles y por tanto, si es abstracto, pues cabrán más posibilidades, ¿no? Se denomina así porque se prevé una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido otorgarle unos efectos. Esos efectos van a ser la consecuencia jurídica. Por ejemplo, un acto jurídico, pues puede ser la renta, la declaración de la renta. Una conducta, pues puede ser reiterar una conducta de hechos delictivos y un hecho que es un hecho natural, pues puede ser un huracán, ¿no? ¿Cuál es la otra parte de la estructura lógica de la norma? Pues la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la realización efectiva de ese citado acto que tiene hecho, conducta o hecho, que por su realización y la concurrencia de ese supuesto de hecho, pues tiene una consecuencia jurídica. El acto, hecho, conducta, se ajusta a ese supuesto de hecho y conlleva o tiene como consecuencia una consecuencia
de tipo jurídico, que tiene que estar previsto en la norma. Por ejemplo, en el caso del acto de la renta, pues la consecuencia es que tienes una responsabilidad sobre lo que declaras. En el acto delictivo, de la reiteración de hechos delictivos, pues esa conducta delictiva pues supone que puedes tener una pena. Y en el hecho de una catástrofe o un huracán, pues tiene como consecuencias jurídicas, pues que, bueno, puedes tener derecho a una indemnización, puedes tener un seguro por esto que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, esas son las dos partes de la estructura jurídica, de la estructura lógica, que es supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Luego una tercera pregunta que nos dice el debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas. Esto fue pregunta de desarrollo en 2015 y resulta que hay un debate sobre el contenido esencial, sobre ese contenido esencial de las normas jurídicas hay un debate al respecto. Sobre su naturaleza, los destinatarios, cuál es el sentido último, la esencia última de la norma. Y este debate no es pacífico, es decir, no está resuelto, no hay una posición que resuelva este debate, sino que es un debate abierto y no es pacífico. Hay una primera posición, que es la posición imperativista, que nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas, su núcleo esencial e irreductible son los mandatos. Esto yo pregunté antes muchos años también, el año pasado, en junio, muchos años. Nos dice que estos mandatos emanados por el poder soberano están dirigidos a los ciudadanos para que los cumplan. Y en caso de que los incumplan, pues bueno, entonces existen otras normas dirigidas a los funcionarios para que apliquen una serie de sanciones a los transgresores. Es decir, quienes mandan respaldan sus mandatos con la amenaza de la coacción, que se aplica en caso de que desobedezcan. El papel de la coacción aparece aquí pues, en segundo plano, porque reprime la transgresión de esa norma. Por eso dice que su contenido esencial es el mandato. Se incumple el mandato, entonces aparece la coacción. Las normas que regulan la coacción, serían normas instrumentales, normas secundarias o accesorias respecto a las dirigidas directamente a los ciudadanos. Bueno, pues ahí tienes esa primera posición, la imperativista, el mandato. Después tenemos la posición de juicio hipotético. En esta posición de juicio hipotético, pues se considera que lo esencial es un juicio, lo esencial de la norma, la esencia de la norma es un juicio hipotético, con una forma lingüística que es, pues si es A, debe ser B, siendo A un supuesto de hecho y B una consecuencia jurídica sancionadora. Pues la esencia del derecho, en este juicio hipotético, es la sanción. Y los destinatarios de las normas, pues no son los ciudadanos los destinatarios de las normas, sino que son los funcionarios encargados de aplicarlas. De modo que las normas, en este esquema, persiguen regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios, lo cual supone que las normas no son violadas o transgredidas. La coacción obliga directamente a cumplirlas. Las normas que ordenan las conductas a los ciudadanos serían pues, secundarias o accesorias, una consecuencia derivada de las normas sancionadoras primarias. O sea, lo primero que se pretende es que, pues eso, que el derecho es sanción. El derecho es directamente sanción. Y los destinatarios son los funcionarios que aplican la sanción. Eso es lo que la postura del juicio hipotético. Y por último está la posición del orden jurídico natural, también llamada posición iusnaturalista, como hemos visto en otras ocasiones a lo largo del libro y del temario. Y lo que nos dice es que para que una norma sea válida, pues debe respetar unos criterios fundamentales de justicia. Es decir, los mandatos de la autoridad tienen que respetar unos contenidos mínimos de la justicia.
y, pues bueno, pertenecientes a ese orden jurídico natural superior al derecho positivo. ¿Por qué superior al derecho positivo? Pues por su naturaleza, o conforme a su naturaleza o a la objetiva relación con el objeto de la regulación. Es decir, porque pertenecen al orden natural, porque todo el mundo conoce de forma natural que estos mínimos de justicia tienen que existir y son conocidos, ¿no? Las normas no se pueden reducir a simples mandatos, ya se dirijan a quien tiene que cumplirlos, particulares, o a los funcionarios que tienen que aplicarlos, sino que hay algo más allá del texto, hay algo más allá del mandato, hay algo más allá de la sanción, y que la esencia del derecho es algo natural que está por encima y que todos conocemos, ¿no? Que es el bien, la justicia, ¿no? Pues hay unos mínimos de justicia que todo el mundo respeta, que todo el mundo conoce, y esta es la teoría de la posición ius naturalista o del orden natural de la justicia, ¿no? Bueno, luego tenemos los caracteres de las normas jurídicas. Esta pregunta también ha habido muchos años en test y pues puede volver a caer, ¿no? Es una pregunta también de desarrollo. Esta pregunta, pues bueno, también es importante, ha tenido en desarrollo muchos años, y estos caracteres os pueden caer en test, en desarrollo, de cualquier forma, ¿no? Entonces, las notas que caracterizan, que definen las normas jurídicas, permiten también distinguirlas respecto a otros órdenes normativos, como la moral o los usos sociales, porque obviamente los usos sociales o las normas de decoro pues no son obligatorias, son optativas. Si quieres eres educado, si quieres no eres educado, si quieres te quitas el sombrero o si no quieres no te quitas el sombrero. Las normas de decoro o de educación son optativas, ¿no? Bueno, la primera nota de los caracteres de las normas jurídicas es que las normas jurídicas tienen la característica de la alteridad, del alter. El alter es el otro. Y por tanto, lo jurídico se refiere a la vida humana en la sociedad y no puede concebirse una norma que no se refiera al otro, que no regule la relación entre al menos dos sujetos, puesto que el derecho siempre se refiere a una relación entre sujetos. Puedes pensar que hay relaciones, que hay declaraciones individuales de derecho que solo le corresponden, solo vinculan a uno mismo, ¿no? Como el propio nacimiento, ¿no? Solo, pues bueno, estas cuestiones, pues efectivamente, también implican a toda la sociedad. Los sujetos no tienen por qué ser determinados. Puede haber sujetos indeterminados. Entonces, al poder haber sujetos indeterminados, uno puede defender su propiedad frente a la totalidad, a la indeterminación de personas, pero habrá siempre un otro o un otros, esa relación de alteridad. También existe el carácter de la vinculatoriedad. Pregunta eres. Las normas jurídicas no son meras recomendaciones o consejos como los de decoro o los de educación, sino que pues vemos que obligan, que vinculan, que obligan a ajustar la conducta a lo establecido, a lo prescrito en la norma. No es disponible para los sujetos a quien va dirigido. Las normas jurídicas son de obligado cumplimiento. No puedo disponer, o no es optativo. La vinculatoriedad de las normas jurídicas es que son obligatorias para sus destinatarios, sin que pueda alegar pues, el desconocimiento o como excusa para incumplirlas, ¿no? No puedo pues manifestar el desconocimiento para incumplir estas normas. También tenemos el carácter de la generalidad y abstracción. Las normas que se refieren en términos generales a los sujetos que tienen por destinatarios sin establecer diferencias particulares. Es decir, son generales, son abstractas, se refieren a los sujetos en general que tienen por destinatarios. Esto no quiere decir que todas las leyes sean dictadas para todos los ciudadanos, sino que todas ellas agotan el ámbito para el cual han sido dictadas sin excepciones. Es decir, la ley puede regular las pensiones de jubilación,
Se refiere a todos los jubilados. Puede haber excepciones que establezca la ley u otras leyes, pero igualmente las normas también regulan de modo abstracto todos los casos para los cuales han sido previstas. Por ejemplo, si la ley, el Código Penal regula el homicidio a otro, pues el homicidio pues regula el que matare a otro, pero no regula todos los tipos en que puedes matar a otro. Ahí sí que tenemos los grados en el que está pues, el del asesinato, pero, o el homicidio culposo o no culposo. Entonces, ahí tenemos o el homicidio por omisión o por omisión del deber. O sea, ahí tenemos muchas cuestiones que pueden aparecer, pero son supuestos que van a adaptarse a la norma, pero la norma va a regular es el homicidio, ¿no? Bueno, y más cuestiones. Bueno, recordar estos 4 caracteres: alteridad, vinculatoriedad y generalidad y abstracción, que lo meten en el mismo, pero bueno, podrían ser 4, pero bueno, ahí los tenéis en 3, generalidad y abstracción. Más cosas. Vamos con los tipos de normas jurídicas. Aquí podemos distinguir distintos tipos de normas jurídicas. Esta pregunta de desarrollo en junio de 2019 y de 2017. Hay muchos tipos de normas jurídicas y muchas clasificaciones, pero vamos a ver solamente algunas más características que más se utilizan. Gracias, Cristina, gracias por enviarme el examen. Genial. Así lo podré ver, corregir y que lo podáis tener corregido. Bueno, vamos a ver algunas clasificaciones sobre tipos de normas jurídicas. Según el grado de vinculatoriedad de su contenido, pues tenemos que existen vemos que existen, según el grado de vinculatoriedad del contenido, pues tenemos que existen las imperativas, prohibitivas y permitivas. Bueno, a mí me gusta más permisiva, ¿no? Pero bueno, el libro pone permitivas, pues bueno. Imperativas, prohibitivas y permitivas, ¿no? Entonces, en imperativas, pues son las que ordenan y mandan. Las prohibitivas, pues son aquellas que, pues, lógicamente, que impiden o niegan la posibilidad de hacer algo, que no es otra cosa que impedirlo, ¿no? Y también tenemos las permitivas o permisivas, que delimitan los ámbitos de actuación o reconocen o declaran un derecho o facultad. Según el interés que protegen, pues también tenemos otras. ¿Sí? Vale. Ya. Lo que os decía, según el interés que protegen, pues ya sabéis que hay una clasificación muy interesante y muy clásica, como hemos visto ya en otros temas, que según el interés que protegen, pues distinguimos derecho público de derecho privado. El derecho público se refiere a ese interés común, caracterizado por la presencia del Estado. De eso se deriva que el derecho pues regula las distintas relaciones del sujeto con el Estado y de los poderes estatales entre sí. El derecho privado, pues, es un medio para satisfacer los fines e intereses particulares, el derecho privado, de los particulares que están situados a un nivel, a una posición de igualdad. Comprendiendo también al Estado, que también puede actuar en calidad de sujeto de derecho privado. Esto es un debate aquello también muchos años. ¿Qué es lo que nos dice? Pues eso, que el Estado, que el derecho privado es el satisfacer los intereses particulares, pero también comprende el Estado cuando actúa en calidad de derecho privado. Por supuesto, no significa que la referencia a lo común sea exclusiva del derecho público. ¿Por qué? Pues porque en el derecho de familia está el derecho civil, pero también está el Estado que protege al menor. En el delito de injurias, pues se protege el honor. En el derecho al trabajo, pues hay una inferioridad del trabajador, lo que justifica cierta tutela de los intereses por parte del Estado de los más débiles. Cuando hay un derecho fundamental que se ha vulnerado, pues en esos procesos laborales pues está la presencia del Ministerio Fiscal. Es decir, que el Estado en esas cuestiones no es el derecho privado, pues no es en exclusiva, ¿no? Y el derecho
no es exclusivo del derecho público, sino que hay intereses privados que a veces también se tutelan a través del derecho de una representante del derecho público, ¿no? Bueno, también según el ámbito según el ámbito espacial, también tenemos espacial o territorial, ¿no? Es parecido. Espacial, territorial, tenemos un montón de leyes o de normas jurídicas, que es lo mismo, ¿no? Las leyes es un tipo de normas jurídicas. Tenemos las leyes locales, las autonómicas, las nacionales, las internacionales, las regionales. Bueno, pues hay un montón de niveles de la administración que tienen su propia normativa o su propia legislación. Las locales pues son municipales, las autonómicas también tenemos las nacionales, las regionales, en nuestro caso pues las procedentes de la Unión Europea, podríamos decir que son regionales, ¿no? Las de la Unión Europea, y las internacionales por los tratados, y pues bueno, hay un ámbito espacial o territorial en que pues tienen su vigencia. Por su ámbito temporal, la vigencia puede ser indeterminada o determinada. Las normas de vigencia indeterminada, pues son aquellas que se dictan durante el tiempo que estén. No hay un límite de tiempo, no son unas leyes a término, sino que son indeterminadas. Se dictan las leyes y hasta que no se modifique o no se mejore la norma, pues siguen vigentes. Es el caso de la mayoría de las normas jurídicas, que no se dictan para una vigencia determinada. Pero sí que hay algunas concretas, como las leyes de presupuestos, por ejemplo, que sí que se limitan a un plazo, que es el de un año, y es que viene establecido de modo expreso. Salvo prórroga, pues en principio una ley de presupuestos pues tiene esa determinado límite. Por su referencia al objeto de regulación, también podemos hablar de normas sustantivas y adjetivas. Podemos distinguir las normas sustantivas, que contienen regulaciones referidas directamente a la conducta humana, y por otra parte tenemos las adjetivas, las adjetivas, adjetivan, es decir, vienen a aportar el procedimiento de cómo cumplir las primeras. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos, la norma sustantiva sería el Código Civil y la norma adjetiva sería la Ley de Enjuiciamiento Civil, de cómo aplicar en el enjuiciamiento esas normas civiles. Aunque luego eso es subsidiario de todas las normas. También tenemos el Código Penal, que sería el derecho adjetivo, y como el derecho sustantivo, y derecho adjetivo sería la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esto fue pregunta de test del 2020, que digo, es que tenemos ahí toda la lista de preguntas que han caído todos los años, así que aprovecharlo. Bueno, también tenemos el ordenamiento jurídico. Pregunta de desarrollo del 2020. Pues bueno, aquí hablamos de que las normas forman un conjunto. Al fin y al cabo, en todos los países las normas forman un conjunto y ese conjunto pues tiene un orden. Es un orden, ¿no? Eso es su ordenamiento jurídico o su sistema jurídico. Su ordenamiento jurídico, ¿cómo se ordena jerárquicamente? Por criterios uniformes. Es decir, todo ese orden jerárquico de criterios uniformes configura pues, el sistema jurídico de un Estado, ¿no? Y al igual que el derecho no puede reducirse a un concepto, el ordenamiento jurídico es un conjunto ordenado de normas, pero también de actos, decisiones, procesos que tienen lugar conforme a ellas. Lógicamente, en un sistema como abierto, como el anglosajón, obviamente en este ordenamiento jurídico tienen más peso esos precedentes, esas sentencias, que en un sistema cerrado y codificado. También en las distintas épocas, también vemos que en la antigüedad, en el medievo, había ese pluralismo jurídico que vimos. Tras la Revolución Francesa, la modernidad evolucionó hacia un concepto más uniforme en el sistema de fuentes derivadas del Estado. Todo esto lo vimos en el parcial pasado. Por ello, el ordenamiento jurídico se ha presupuesto tradicionalmente como un conjunto
unitario y cerrado, esto se traduce en 3 notas consideradas clásicas, que ya vimos y que vamos a volver a ver, que son la unidad, la coherencia y la plenitud. La unidad, la coherencia y la plenitud del ordenamiento jurídico. 3 notas características de un ordenamiento, pues bueno, tradicionalmente unitario y cerrado, puede ser abierto, como sabéis, pero bueno, en principio vamos a ver que estas 3 notas se trata de, vamos a desarrollar, ¿no? La unidad, la coherencia y la plenitud. Y les vamos a repasar una por una. ¿Qué entendemos por unidad del ordenamiento jurídico? Pues bueno, aquí vamos a hablar de validez, vamos a hablar de jerarquía normativa y esta pregunta pues fue de desarrollo. El criterio que atraviesa a todo el ordenamiento jurídico y que permite entenderlo como un todo unitario, en principio es la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. Nadie entiende una norma que no sea válida, ¿no? No podemos entender que exista una norma que no sea válida. Entonces, para que una norma sea válida, tiene que tener 3 notas características. Primero, que el órgano competente, que sea un órgano competente el que la dicte. Eso es lo primero. En segundo lugar, tiene que ser pues que ese órgano competente dicte la norma conforme al procedimiento establecido y que esa norma pues no haya sido derogada, porque si ha sido derogada no es válida, ¿no? Entonces se trata de analizar esa validez y esas características de la validez. Pues bueno, este concepto tradicional pues lógicamente es positivista, porque se basa en una cuestión procesal y procedimental de competencia. Pues esta es la concepción tradicional positivista de la validez. Pero claro, no basta con que ese requisito sea formal, porque una norma puede ser dictada con total respeto al procedimiento, puede ser válida porque ha sido dictada por el órgano competente, puede no haber sido derogada, pero puede contradecir unos valores, unos principios fundamentales, unos valores constitucionales que condicionarían su validez, ¿verdad? Entonces, pues haría que no fuese válido por su contenido, ¿vale? No por su estructura, sino por su contenido. Por tanto, no solo es una cuestión, la validez no es una cuestión solo de forma, sino también de contenido. El contenido de la norma, para que sea válido, tiene que ser conforme a esos principios jurídicos y valores constitucionales que, pues bueno, que no pueden ser vulnerados o no pueden ser contradichos por esta norma, ¿no? La cadena de validez implica que un ordenamiento jurídico deriva de una fuente superior, la Constitución española, por ejemplo, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía formal y material. Formal, tanto en la forma, en su plasmación en el texto, como material, en su origen, es decir, la creación y el contenido por normas de rango superior. De ahí que la multiplicidad de normas existentes en un ordenamiento jurídico pues se ordena tanto vertical como horizontalmente, ¿vale? En ambos sentidos. Bueno, aquí también os he hecho un pequeño esquema de estas cuestiones de validez, porque son importantes. Os recuerdo, pequeño esquema, pues que la validez es el modo propio de existencia de la norma, esos requisitos de que bueno, existe dentro de la unidad del ordenamiento jurídico la coherencia, la unidad, la coherencia y la plenitud son notas clásicas del ordenamiento jurídico, que sea requisito de validez de contenido,
¿qué supone la validez de contenido? Pues supone que no puede contradecir los principios o valores constitucionales. La justicia de una norma se refiere a la adecuación de la misma a un sistema de valores. Entonces diremos que esa norma es justa. ¿Por qué? Porque se ajusta al sistema de valores constitucionales. Y la eficacia de una norma está relacionado con el grado de aceptación y cumplimiento de la misma en la sociedad. Una norma es eficaz si quien recibe esa norma, quien está obligado por esa norma, entiende que puede aceptarla y cumplirla sin necesidad de que sean los tribunales quien la apliquen, ¿no? Bueno, seguimos. Por eso decimos que esta validez tiene que ser en sentido vertical y en sentido horizontal. En sentido vertical, ¿por qué? Porque la cadena de validez se ordena de forma jerárquica. Esto es, unas normas son superiores a otras debido a la posición jerarquizada no de la propia norma, sino de los órganos que dictaron esa norma. Esto es lo que se llama jerarquía normativa. De ahí pues, podemos ir a los artículos 9.3 de la Constitución y 1.2 del Código Civil español. En un sentido horizontal, ¿por qué decimos sentido horizontal? Pues porque la cadena de validez también se ordena mediante un concepto de competencia, que concurre con el de jerarquía. Y entonces, pues el principio de competencia regula las relaciones entre diferentes ámbitos normativos, unos junto a otros, por ejemplo. A veces los sitúa no unos por encima de otros, sino a veces unos junto a otros. Por ejemplo, la normativa estatal, la autonómica y la local, pues hay competencias exclusivas, competencias compartidas, que a veces sitúa la normativa una al lado de la otra y no jerárquicamente, ¿no? Por eso también existe esa validez horizontal. ¿Por qué? Porque cuando hay horizontalidad, ahí hablamos de competencia, ¿no? Quien tiene competencia y, por tanto, no tiene que estar una encima de la otra, sino que puede estar junto a otra. Como las normas autonómicas, las estatales y las locales, cada uno dentro de su ámbito de competencia, pues no es una superior a la otra. Para comprender mejor la unidad del ordenamiento jurídico, pues resulta fundamental la figura de la pirámide normativa. Esto permitirá entender el ordenamiento jurídico como un sistema organizado de estratos o escalones, ahí lo veis, en sus diferentes grados jerárquicos. ¿Veis? Pues se establecen sus grados de jerarquía, ¿para qué? Para darle unidad a todo el ordenamiento. Y esto es un concepto que ya viene desde Hans Kelsen, que obviamente es contrario, o por lo menos el iuspositivismo excluye el derecho natural, por tanto este tipo de cuestiones, de concepciones, pues excluye al derecho natural, porque la norma natural no estaría en ninguno de estos, ¿no? Estaría quizá en el espíritu de la Constitución, que pues es aplicable el texto de forma directa de la Constitución, no su espíritu. Bueno, aquí vamos a ver esta estructura del ordenamiento jurídico, pero tenemos que decir que es el español, ¿vale? Para que no lleve a error respecto a otros países, ¿no? Vamos a estudiar cómo se estructura el ordenamiento jurídico español. En primer lugar, tenemos la Constitución española. La Constitución, bueno, es cierto que en todos los países generalmente existe una Constitución más o menos extensa. Hay países, como Estados Unidos, en que la Constitución se divide en dos textos y, bueno, aunque lo normal es que la Constitución sea un único texto, más o menos amplio. En el caso de la española, pues es muy amplio y detallado, porque detalla las competencias de las autonomías y su reconocimiento. Bueno, pero bueno, en otras constituciones no va tan allá, se queda simplemente en los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues, ¿qué más? Tenemos también, bueno, en la Constitución
La cúspide del ordenamiento jurídico pues está la Constitución, que es la norma suprema de la organización del Estado, además de reconocer los derechos fundamentales, diseña, en el caso de España, diseña las instituciones que ostentan las relaciones y la estructura de los tres poderes estatales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso prácticamente todas las constituciones hacen esa estructura de división de poderes con más o menos acierto, ¿no? En el caso de la española, pues además establece una organización territorial del Estado. La Constitución es, pues, la ley, la norma suprema, la ley de leyes, la norma que da unidad al sistema, al conjunto del sistema, porque es la norma punto de arranque de la cadena de validez, proporcionando los criterios que permiten ordenar todo el ordenamiento jurídico y configurarlo como un sistema jurídico, ¿verdad? Bueno, dicho esto, después de la Constitución, seguimos en el siguiente escalón y tenemos en España la Constitución, pues tenemos, después se hallan las leyes, que son las normas jurídicas de mayor rango porque proceden del poder legislativo. Veremos que existen otras posibilidades, pero en principio, por su procedencia, en principio es el legislativo. Las leyes se clasifican en virtud del principio de competencia y no de jerarquía, de competencia en orgánicas y ordinarias. Las leyes orgánicas son reservadas por la Constitución a ciertas materias de especial relevancia, ¿vale? Fundamentalmente son tres pilares: derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatutos de autonomía. Son las tres líneas infranqueables de leyes orgánicas: derechos fundamentales, libertades públicas, el régimen general, estatutos de autonomía y las instituciones del Estado, probablemente. La corona, el título 2, la corona también estaría en esa lista, ¿no? Serían 4 pilares. Requieren para su aprobación la mayoría absoluta. Bueno, la de la corona, las instituciones del Estado, ya es más para la reforma de la Constitución. Creo que en las leyes orgánicas no está incluida. O sí, porque luego las situaciones... Claro, si lo que pasa con las leyes orgánicas, que tienen un montón de excepciones. Todas las que... La lista de excepciones es bastante larga. Es verdad que se regula en el artículo 81, la ley orgánica, pero luego dice, y todas las demás que regula la Constitución. Y tenemos ahí un listado en el que efectivamente aparecen la corona y todo lo relacionado con la situación de la corona, pues la abdicación del rey Juan Carlos I en Felipe VI, pues lógicamente fue por ley orgánica. Es decir, hay un montón de leyes que deben ser orgánicas, no por su contenido, sino porque específicamente la Constitución así lo regula. Entonces tenemos esas tres: derechos fundamentales y libertades públicas, régimen electoral, estatutos de autonomía y luego otras en que la Constitución se refiere a este tipo de normas, ¿no? Que sean a materias que tienen que ser reguladas por ley orgánica. Bueno, en definitiva, ¿qué requieren? Pues requieren para su aprobación la mayoría absoluta en una votación en el Congreso, una votación final, en el Parlamento Nacional. Y demás, nos dice el artículo 81. Y demás. Y los demás son un listado interesante, ¿no? Bueno, un listado que sería interesante también ver algún día, ¿no? Bueno, también están las leyes ordinarias, que regulan todas las materias no reservadas a leyes orgánicas. Es decir, todas las leyes que no son orgánicas serán ordinarias. Esa es su definición. Para su aprobación basta con mayoría simple. Aquí interviene nuevamente el principio de competencia,
Pues la ley puede emanar tanto del Parlamento Nacional como de los parlamentos de las comunidades autónomas, si bien estas últimas tienen sus competencias tasadas. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que las comunidades autónomas también tienen no les corresponde tener iniciativa legislativa a las comunidades autónomas, pero pueden solicitar al Estado que tramite un proyecto de ley. ¿Pero le corresponde? No, no les corresponde. La Constitución no dice que les corresponda. Corresponde al legislativo, en su caso al ejecutivo, pero no a las comunidades autónomas que podrán, dice la ley, podrán plantear proposición de ley. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos también otro tipo de normas, que son la legislación delegada. ¿Pero qué significa delegada? Pues significa que alguien delega. ¿Quién delega? Pues el legislativo delega en el ejecutivo para que sea el ejecutivo y no el legislativo el que haga la ley. ¿Realmente tendría que ser el ejecutivo el que hiciera leyes? No, no le corresponde. Pero en este caso es la Constitución la que ampara que pueda haber algún tipo de leyes que el Parlamento pueda delegar la potestad. Ojo, que delega la potestad, no delega el ejercicio. Delega la potestad de dictar leyes en materia que no sea de ley orgánica, ¿vale? Importante. Materia no atribuida expresamente a ley orgánica. El instrumento de la legislación delegada se llaman decretos legislativos. Los decretos legislativos son aquellos que el Parlamento autoriza al Gobierno para hacer una de las siguientes dos cosas. Por un lado, puede autorizar a refundir varios textos en uno con el fin de acabar con una dispersión normativa. Como veis, esta posibilidad no tiene ninguna connotación política, sino que parece una cuestión de técnica jurídica, ¿verdad? Pues refundir en un texto, pues, francamente no tiene sustancia política, sino más bien parece un ejercicio jurídico de refundición, ¿no? O bien redactar una nueva ley, que sí que ya puede tener más contenido político, dentro de un marco preciso que se establece en la delegación. Claro, el legislativo hace una delegación legislativa, en esa delegación tiene que concretar los plazos, los contenidos, tiene que delimitar todo, prácticamente para que esa ley sea redactada conforme a la delegación. Luego hay un procedimiento para comprobar que ese decreto legislativo está redactado conforme a la delegación, si no, no sería correcto, ¿no? Pues bien, los decretos legislativos conllevan siempre una delegación legislativa. No tiene ningún sentido que exista un decreto legislativo que no conlleve una delegación legislativa. Siempre va a haber una delegación legislativa para refundir o para redactar, por una de las dos cosas, pero siempre va a estar ahí. Entonces, es importante que tengáis claro lo que es un decreto legislativo. Y es que el legislativo encomienda al ejecutivo que o refunda un texto que está disperso en varias leyes o que redacte una nueva ley conforme a unos criterios muy concretos que establece la delegación. Por lo que en principio no va a tener un contenido político excesivamente complejo, ¿no? Entonces, para eso se hace. Y bueno, aquí lo vamos a dejar, continuaremos el próximo día. Quedaros bien con este concepto de decretos legislativos, porque es muy importante, porque no lo suele entender muy bien la gente, pues lo ponen mucho en preguntas de test, lo ponen mucho en preguntas de desarrollo, porque es un concepto que a veces no se entiende muy bien. Hay que profundizar un poco más en él y el próximo día insistiremos un poco más en ello y terminaremos el tema. Así que, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, gracias por estar ahí y pues nada, nos vemos en la siguiente clase que terminaremos este
tema 6. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. En el siguiente vídeo, en la próxima clase, descargaros el tema, hacer los tests, hacer